Yo ya está grabando. Me confirman, por favor, si todos pueden ver mi pantalla cuando la vaya a compartir. A ver, compartir. Acá hay otra persona que está ingresando. Zuli. Listo. Entonces, llevamos 19. Ya les estoy compartiendo pantalla. Por el momento, pues estamos viendo la pantalla inicial de la reunión de Teams. Vamos a arrancar entonces con el trabajo del día de hoy. Am, ¿Me confirman si todos ven mi pantalla, porfa? Si hay alguien que no la pueda ver, me avisa y revisamos. Entonces, iniciamos. Como ya todos sabemos, pues tenemos acá nuestro programa. Yo el día de hoy en la mañana organicé unos visuales de unos avances que había hecho, estos samples, para que los podamos ver y podamos analizar varias cositas. Inicialmente, pues creé uno que era muy básico de un logotipo mío, únicamente con tipografías, creado únicamente con tipografía. Perdón, voy a agregar acá más chicos, Duan y Viviana, listo, ya están agregados. Como les decía, entonces generé un logotipo con tipografía, hice un círculo, herramientas básicas, utilicé tipografía interna para que cortara las formas y la agregué acá. Un segundo, ya agrego a Valentina nuevamente. Listo. Entonces lo que hice pues fue generar con elementos básicos de tipografía, contornos y formas, un logotipo básico para trabajar. Vamos a hacer la muestra de cómo se hace, no con este mismo porque este ya está hecho, pero con uno similar de pronto. Y también agregué un banner básico para utilizar redes sociales con información ficticia, utilizando ese mismo logotipo y imágenes retocadas y texturas y textos que sirven como para generar el diseño. Y cada cosa como paso a paso generada en capas diferentes para que puedan ir trabajando de forma ordenada. Listo, Natalias, las dos Natalias ya ingresaron. Entonces, este era otro ejemplo que les tenía, ay, perdón, que es un diseño muy básico, cuidando el tema de las guías y generando la información y todas las partes del diseño, todo hecho acá por capas. A ver, Jenny, listo. Ay, perdón, estamos en este programa. Y aparte de este, hice este otro, que es igual, todo manejado por capas de color, cada cosa en su ubicación y en su puesto, desde el fondo, la textura, el elemento visual, la fotografía retocada, los contenedores básicos donde debería ir el texto, el logo y ya el texto con un efecto específico que me genera ese blur como si fuera luces de neón. Eso lo vamos a aprender a hacer también para que ustedes lo tengan presente y lo puedan organizar. Listo, chicos, tenemos 25 personas ya en el grupo, en la reunión. Entonces, pues vamos a organizar de una vez. También, pues si alcanzamos, vamos a desarrollar el tema de cómo abrir el EPS en el programa, pintarlo y utilizar el archivo para trabajar. Entonces, tenemos ya nuestros ejemplos que yo ya había hecho acá. Vamos a dar guardar y vamos a salir. Y vamos a empezar de ceros. Entonces, ¿con qué arrancamos? Como lo habíamos establecido en la clase anterior, si vamos a trabajar para Instagram, pues vamos a utilizar imágenes de Instagram que nos sirva para ese tipo de cosas, imágenes y también los tamaños que habíamos establecido en la clase anterior. Y bajo esos tamaños y parámetros, pues vamos a trabajar un poco más fácil todo nuestro proceso. Entonces, habíamos hablado que pues para los banners en Instagram íbamos a utilizar todo en CMYK o en RGB, dependiendo de lo que fuésemos a trabajar, pero es más fácil trabajar todo en CMYK, en RGB, perdón, y luego pasarlo a CMYK si lo queremos imprimir. Entonces, archivo nuevo, abrimos acá un banner o la información y colocamos todo en píxeles
y acá ubicamos el nombre de nuestro archivo. Se va a llamar en este caso sample 7 o sample 4 o ejemplo 4. En píxeles y arrancamos con una medida estándar de 1080, le damos tabulador y vamos a 566 en píxeles. Nos da una resolución estándar, se la podemos dejar en 300 para que veamos las imágenes de la mejor calidad, color RGB, y acá en blanco le decimos transparente. Entonces, el nombre del archivo, la resolución, perdón, el tamaño en ancho y en alto en píxeles. ¿Alguien me puede colaborar con el ingreso de la persona? ¿O ya lo ingreso yo acá? A ver. Angie, listo, ya ingresó Angie. Entonces, si algo cualquiera de ustedes de pronto cuando puedan la posibilidad me ayuda a ingresar a los que están cuando empieza a sonar que de alguien que ingrese. Entonces arrancamos. El nombre del archivo, la medida en alto y en ancho, la resolución que vamos a manejar, que sea en RGB y que sea en fondo transparente en 8 bits. Ahí está bien. Le decimos OK. El por defecto nos va a generar un banner. ¿Qué hacemos acá? Arrancamos y creamos varias capas de una vez con la herramienta de multiplicar capas o con el comando control J para crear nuevas capas. Entonces, por el momento vamos a crear estas 4 capas y sobre estas vamos a trabajar. Aquí vamos a asignar un color. Como habíamos hablado, pues la posición de los colores también depende cómo lo vamos a trabajar. Digamos que en este caso yo quiero hacer algo de estas tonalidades. Me paro en el ascensor para elegir una de las opciones de color y simplemente pico en el círculo el color que yo quiero. En este caso quiero este. Le doy aquí clic y aparece acá de primeras. Entonces, para rellenarlo rápido, le doy al borrar y él me lo rellena por completo. Si le doy control borrar, con la tecla de borrador de suprimir del computador, de borrar, cuando uno escribe, él le pinta opuesto. Entonces, al y la tecla de borrar me pinta del color superior y control y la tecla de borrar me pinta del color inferior que está aquí en la parte izquierda de nuestra pantalla, como lo habíamos ensayado la clase pasada. Entonces, pintamos. Tenemos nuestra capa inicial. Lo que a título personal yo siempre hago es bloquearla, porque de ahí para adelante yo no quiero moverle absolutamente nada, sino generar mi fondo básico. ¿Qué quiero hacer? Voy a utilizar el carro que había yo organizado. Entonces, normalmente es importante que cuando uno haga eso, vaya creando una carpeta para guardar todos los archivos y toda la información en esa misma carpeta. Entonces, así se va uno a evitar ese problema de estar buscando en dónde lo guardé y cosas así. ¿Qué hice yo? Yo generé acá afuera una carpetica en mi escritorio que se llama Samples Photoshop. Y acá creé una donde guardé iconos y logos básicos para trabajar. Y creé una donde guardé imágenes. En este caso, pues estas que yo tengo aquí, que ya retoqué y que vamos a retocar también con estas. Entonces tenemos ya nuestra carpetica en samples en el escritorio, donde están. ¿Qué hago yo para cargarla al programa? Le digo archivo, colocar, vuelvo a hacer acá, archivo, colocar, y en colocar busco mi carpeta que está aquí en escritorio y que yo nombré como Samples Photoshop, le doy doble clic, entro a imágenes y en imágenes selecciono la del carrito. Le doy clic a la del carrito y le digo colocar. Por defecto, él me lo va a arrojar en la pantalla completa. Tengo activados los modificadores de posición con con Shift y se cambia el cursor y con Shift lo arrastro hacia abajo de una esquina para generar una proporción adecuada del diseño. Con esta proporción yo lo coloco y lo que hago es tocarlo después sin necesidad de darle control T para poderlo mover. Entonces digamos que lo quiero ubicar acá, pero que me quedó muy pequeño. Le doy control T y con Shift y cuando cambia el cursor lo agrando un poco más para que quede más visible dentro de mi formato. Y cuando haga esa modificación, él de una vez me va a preguntar que si lo que yo quiero hacer está correcto y que si lo quiero colocar ahí, le digo que colocar. Ahí lo ubico y lo vuelvo a tocar porque estoy trabajando sobre la misma capa
y yo simplemente lo ubico donde yo lo quiero obtener. Digamos que en este caso lo quiero ubicar acá. ¿Qué hago ya cuando tengo mi carro? Le puedo dar, digamos que el color se ve bien, pero yo quiero decir, listo, yo quiero darle un color diferente. Le doy control J, control L, perdón, control L. Perdón. Antes de eso, como yo lo arrastré al programa, al archivo, él se generó como una imagen asociada al diseño. Entonces, ¿qué hago yo para que deje de estar asociada con este cuadradito de acá y me permita modificarla? Pico en el texto de la imagen con clic derecho y le digo rasterizar capa, acá. Cuando yo le doy rasterizar capa, él cambia y me deja de presentar este cuadradito acá y ahora yo sí puedo modificarle lo que yo quiera. Acá le digo que ok, lo selecciono, pico en la capa y ahora sí le doy control L y control L me habilita eh, una barra de propiedades en cuanto a los niveles de iluminación y oscuridad que va a tener nuestra imagen. Vamos a probar qué pasa. Si yo exagero y muevo estos modificadores, el carrito o el elemento va a cambiar y se va a ver sobresaturado. Si se dan cuenta cómo cambia cuando yo modifico cualquiera de estos parámetros, si los modifico de una manera exagerada, pues ya no voy a tener tanto detalle marcado en mi elemento. Pero si por el contrario lo modifico de una manera prudente, los coloco más o menos en los espacios donde deberían iniciar y le digo que quiero que los niveles hacia lo oscuro estén un poquito más altos y que igualmente los niveles claros también y los intermedios funcionen. Si se dan cuenta, cuando modifico el intermedio que se pierde toda la parte de las llantas y acá ya no. Entonces yo puedo establecer esas modificaciones con esta herramienta que se llama niveles, que se activa con control L, o que si en dado caso a mí me da flojera ir a buscarla o activarla con el comando, selecciono la capa, me vengo acá a imagen, ajustes, y acá en ajustes aparece también niveles. La puedo activar desde el comando control más L o desde, o desde el buscador acá de propiedades. Entonces, igual, me activa exactamente lo mismo, yo lo modifico, le digo OK, ahí tengo ya mi imagen ubicada. ¿Qué hago para generar entonces un contenedor? Muy fácil. Si yo no quiero utilizar estos elementos que ya por defecto trae la herramienta, que son el rectángulo que ya lo habíamos visto, y así sucesivamente, en este caso, digamos que vamos a utilizar un círculo. Yo ubico el círculo, no se ve nada porque lo pinté de azul. ¿Cómo establezco yo ese cambio? Primero pinto el color y vuelvo a lo que habíamos hablado de los colores complementarios para los diseños. En este caso, entonces vamos a utilizar un tono rojo más alto. Le decimos que sí, picamos primero en el color y luego seleccionamos y hacemos nuestro círculo y lo ubicamos acá. Él por defecto me lo va a generar mordido. Si yo lo quiero modificar después, entonces lo que tengo que hacer es borrarlo, generar una nueva capa y para que no vaya a cambiar y que siempre se vea circular, lo hago siempre dentro de la mesa de trabajo. Así, si yo más adelante lo muevo, lo corro o lo ubico en otro lugar o lo escalo con control T para escalarlo más grande, él nunca va a dejar de ser un círculo y no me va a quedar mordido por ninguna parte. Entonces yo lo ubico en digamos que lo voy a ubicar en esta posición, acá. Pero le doy Enter para que me guarde el cambio. Pero ahora está pasando que está por encima del carro. Muy sencillo. Ubico la capa del círculo por debajo de la capa del carro moviéndolo con esta manito. Y yo simplemente le digo al círculo que se vaya para atrás del carro, que el carro va a ser mi elemento primordial, que en dado caso va a estar en la mitad del diseño, porque más adelante vamos a colocar texto. Entonces, cuando coloque el texto, pues el texto tiene que primar por encima de la gráfica. Digamos que a mí me parece interesante crear un blur o un efecto de un sombreado al borde del círculo para que se vea diferente. ¿Cómo lo hago? Selecciono mi capa donde estoy ubicado en el círculo,
vengo a funciones y aquí en funciones despliego muchísimas opciones, que está sombra paralela, sombra interior, hay muchas. Pero esto se trata de que ustedes entren y revisen cuál les gusta más y cuál se aplica. Digamos que yo voy a hacer un resplandor exterior. Le pico ahí, él me activa esta subpantalla y yo aquí puedo establecer muchos parámetros. O si no quiero volver a entrar allá, simplemente activo el que yo quiera desde acá y lo voy solucionando. En este caso yo voy a hacerle un resplandor exterior. Tengo unos parámetros básicos que lo puedo utilizar como una trama, como un efecto multiplicado, como un efecto normal o como muchos de estos y cada uno de ellos tiene funciones diferentes. Hagamos el ejemplo. Normalmente como tiene colores claros, si se dan cuenta ya aquí se empieza a modificar y empieza a tener un pequeño blur de color que yo puedo cambiar de tamaño, ampliarlo, reducirlo, hacer una extensión para que se vea más marcado o más difuminado. Eso lo voy estableciendo yo a medida que voy trabajando. Que si le modifico el rango, pues se va a ver menos, más tenue, más intenso, dependiendo de esos parámetros que yo vaya eligiendo. Y la vibración va a hacer que se difumine mejor o que se vea muy, muy sutil. El ruido, que está acá en la parte superior, lo va a hacer ver más granulado, como si fueran puntitos de pintura, o si es mínimo, lo va a ver muy sutil y sedoso. Y la opacidad va entre que se vea supremamente blanco o que se vea más difuminado hasta que ya no se perciba. Entonces ustedes establecen ese tipo de parámetros de lo que quieren hacer con estas características. Y dicen, ese color no me gusta. Pican acá en el cuadradito del color y le dicen, listo, yo no quiero que sea ese blanco, sino que tal vez sea un color verde neón. Seleccionan el color, pican acá y automáticamente él se cambia. Pero como está en una propiedad de trama, o sea, como que se entremezcla con el fondo, no me va a permitir verlo correctamente. Si yo me ubico acá en normal, ya me va a hacer una percepción más coherente del color. Y yo voy estableciendo que si quiero que sea más predominante, que sea más intenso o que sea más suave. Esto va a gusto y a título personal de cómo a ustedes les parece que se va a ver mejor en su diseño. Definitivamente a mí el color no me gusta, entonces entro y le digo que quiero cambiar ese color por un color un poco diferente. Le digo OK y él pues me lo va a permitir ver acá. Y en la opacidad, yo subo la opacidad o la bajo, dependiendo de lo que yo quiera, y lo enmarco más fuerte. Le doy un tamaño más pequeño y una intensidad más corta. Y le digo OK y ya empiezo a tener un círculo con un efecto, un fondo y una imagen, que son parámetros básicos que puedo establecer desde aquí. ¿Qué quiero hacer? Entonces le voy a colocar a esto que va a ser, aparte del logotipo, que es de BMW, que ya está establecido, le vamos a colocar un texto como ejemplo, car audio o reparación de motores. Es un ejemplo en genérico. Entonces, ¿qué hago? Me paro en la capa que está suelta, que no tiene ningún elemento, y le doy la herramienta texto, pico en esa herramienta texto y digo que esto va a ser, digamos que lujos y ah, lujos vehiculares. Ese va a ser mi texto. Efectivamente ya me lo colocó aquí, pero me lo colocó en una letra que no es la que yo quiero primero y que segundo está muy grande para el espacio que tiene y el color tampoco me favorece. No ¿Qué hago? veo No se la te ve la pantalla. ya no te ¿No se veo, ve en pantalla? no está proyectando. ¿No estoy transmitiendo? Es, A ver, Se cortó No, ahorita profe, no está nuevamente. transmitiendo. de pronto es que tengo problemas de internet. Ya les comparto otra vez. Compartir pantalla, compartir. ¿Ya ven mi pantalla otra vez? señor. Sí, Sí, señor. Listo. Volvemos entonces al programa. Entonces quedamos en la ubicación del texto. El texto se va a ver rojo.
Pico con la herramienta texto, que es la T, pico en la letra y aparece el cursor, le doy control A, selecciona toda la letra, vengo acá a la parte superior y de una vez le cambio el color y le asigno un color diferente. A ver, denme un segundito, agregamos a las personas que están intentando entrar. ¿Listo? Ya ingresaron más chicos. Entonces, le asigno un color diferente. Digamos que yo quiero que esto se vea amarillo. Le digo, ok. Hecho eso, y sin salir de ahí, sin picar nada, voy y busco una tipografía que me guste. Entro a mi banner de tipografías con la flechita y busco una por defecto que tenga mi equipo. Una que me parezca llamativa o que yo vea que juega muy chévere con el tema de mi diseño. Aquí por defecto pues tiene unas muy básicas, pero podría funcionar esta. Está muy grande y se sale de mi formato. ¿Cómo cambio ese parámetro? Pico, le doy control T, con Shift, agarro de una esquina y lo vuelvo más pequeño. Suelto y lo ubico en una posición donde yo lo pueda ver de una buena forma. Le digo que dé Enter para que quede ahí puesto. Y no me gusta que se vea lujos vehiculares así, entonces digo, con la herramienta texto nuevamente, con la T, bajo ese texto y le digo a este texto que yo lo quiero ubicar en este punto, pero que no me gusta que se vea alineado toda a la izquierda, sino que lo quiero cambiar y lo quiero alinear a la derecha. Entonces lo ubico, lo selecciono y acá me está quedando un espacio. Lo quito para que todo me quede alineado en el mismo parámetro. O que digo yo, este me gusta, pero quiero que este sea de otro texto y de otro color. Selecciono solamente ese texto, le doy control X, lo quito de donde lo tenía ubicado, vuelvo a ubicar con mi herramienta texto aquí por fuera. A ver, ahí está. Pico con la herramienta de selección para quitar cualquier tipo de selección que haya hecho. Voy arriba a mi herramienta texto, pico nuevamente dentro del diseño y le doy comando V. Pego mi texto, lo ubico, sale mucho más grande. Con T lo vuelvo a seleccionar y lo busco y digo que esa tipografía para ese texto no me gusta, quiero una tipografía diferente. Yo tampoco es que tenga muchas, pero podemos utilizar unas variaciones. Esa tipografía tampoco me gusta. Digamos que vamos a utilizar esta y que no solamente quiero que se vea toda en mayúsculas y texto de corrido, porque a veces los textos en altas no se leen tan bien. Entonces yo debo buscar la opción para editarlo y modificar ese texto. O en su defecto, ahorita, lo que puedo hacer es cambiar estas por minúsculas a mayúsculas. Entro a capa, imagen, filtro, acá en texto. ¿Dónde está esta opción? No me la activo. ¿Por qué? No, esto lo cambia de posición y tamaño. Y altera parámetros, pero no altera el que sea mayúscula, minúscula. Bueno, este dato se los queda debiendo. No sé cómo cambiarla. Entonces cambiémosla de una vez. Escribamos en minúscula. Pasa que la tipografía no tiene minúscula por letra, sino por tamaño. Es la misma letra, solo que para las letras mayúsculas se ve más grande y para las minúsculas más pequeñas.
Lo ubicamos ahí, seleccionamos y le decimos que yo no quiero que sea yo no quiero que sea amarillo, sino que sea negro. Lo ubico acá, pico con el color, selecciono y ya mi texto queda convertido en negro. Para que sea más chévere, hago exactamente lo mismo que hice con este efecto. Pico en el texto que tengo seleccionado, entro a funciones y le digo que quiero que tenga un resplandor exterior. Le asigno un color, o en su caso quiero que sea este blanco. Le digo acá OK para asignar el color. Vengo acá, le doy normal, le subo la intensidad de opacidad, le dejo el ruido quietico, la extensión la amplío y el tamaño también. Y así le digo que está OK y le hago ese efecto. Y a este texto de arriba, al de lujos, también le quiero hacer un efecto diferente. Entonces entro aquí a efectos y le digo que le haga un biselado y un relieve. A ver, vamos a acercarnos un poquito. Con Z me puedo acercar. Bueno, igual se va a ver un poco borroso, pero va a funcionar. Así se ve con el efecto hecho de relieve y biselado. Así se ve sin el bisel, porque no lo tiene aplicado. Si yo le activo aquí el ojito, como apagar las capas, igual le puedo desactivar o activar los efectos. Y ese efecto pues me va a permitir ver como un volumen básico del elemento, como en una forma chévere y diferente. Ese puede ser una buena forma de trabajarlo. Y allá voy teniendo esos tipos de cositas. Todo organizado por capas para no perder nada. Que en definitiva yo no quiero que mi fondo se vea así sólido. Me parece más chévere verlo en un fondo degradado. Entonces, borro esta capa que dice acá. Ah, perdón. No la puedo borrar porque la tengo bloqueada. Le quito el candadito y borro esta, que fue la que hice por error. Dejo esta aquí quieta y creo una nueva que va a ser transparente. Y acá, entonces, a mí no me parece que se vea tan chévere con un color sólido. Le voy a dar un degradado. Pico aquí en mi herramienta degradado y por defecto, él me las va a arrojar en esta parte superior según los colores que yo tengo aquí asignados, que son rojo y blanco. Pero, si yo quiero, le pico acá en esta flechita y él me va a arrojar unos predeterminados que tiene el programa. Entonces puedo decir, me gustó este. Lo selecciono, él se activa acá y la herramienta de rellenos en degradado tiene como un cursor que es un más muy pequeñito. Y si yo pico desde aquí y arrastro hacia abajo y suelto, él automáticamente lo va a pintar. Esa posición no me gustó. Le digo control Z y la arrastro de aquí hacia allá para que cambie. O definitivamente ese no era el objetivo que yo quería que se viera así. Arrastro y pico y doy posiciones distintas a lo que yo quiero hacer. Es una forma fácil de generar rellenos y degradados preestablecidos. Que digo, ese no era el que yo quería. Selecciono otro y hago lo mismo. Arrastro y ella me lo va a generar. Igual no se ve mucho acá porque está cubriendo, pero si yo quiero que se vea muy marcada esa línea, pues lo hago más corto. Y lo ubico en una posición diferente para que se vea como una línea de horizonte en mi diseño. Me puede servir. En definitivas, yo no quiero nada de eso que ya está preestablecido. Quiero generar mi propio degradado. Oculto este que ya hice por defecto. Genero una nueva capa que está aquí de primeras. Y ahora entonces me ubico en la primera herramienta, en la primera versión, que es en la que yo puedo cambiar los colores. Y con eso entro entonces acá y acá le digo que quiero que uno de mis colores sea muy oscuro en los tonos azules y le doy OK. Y que el segundo color sea más bajito en el mismo tono de azules que esté por acá o hacia acá. Los que están más pegados al lado del blanco pues son más claros. Los que van hacia el lado del negro van a ser más oscuros pero grisáceos. Y los que están pegados a este lado pues van a ser el color más puro en su esencia,
pero si bajo, pues igual también se va a ir oscureciendo. Para todos los colores es exactamente igual. Simplemente que si yo quiero cambiar de color, con el ascensor me desplazo de arriba hacia abajo para ubicar el color que más me va a favorecer o el color que yo quiero realmente aplicar. ¿Listo? Entonces yo estaba más o menos ubicado por acá y dije, yo quiero que sea este color azulito. Y lo selecciono, le doy OK y si se dan cuenta, cambió y tiene un hexadecimal diferente, una composición RGB distinta y una composición CMYK distinta. Para que lo tengan presente, le doy OK y ya por defecto él entonces me genera los colores acá que yo le asigné y en mi herramienta de degradados y le digo que quiero que lo pinte de arriba hacia abajo y me va a generar este efecto que yo tengo aquí guardado. Entonces digamos que al final decidieron, no, ese efecto no era lo que yo quería. Ay, denme un segundito que tengo una chica que está intentando ingresar. Voy a ver qué sucedió acá en el chat y ya miramos. A ver, entremos acá a internet. Espérate, le comparto el link otra vez. Ay, ¿dónde está? No he podido. Buenas noches, profe. Profe, en el programa no me aparecen las capas. Ah, ok. ¿Te acuerdas que habíamos visto que cuando no aparecían las capas, había que saltar de canales a capas para que se volvieran a activar? Es un error del programa. A los que les esté sucediendo eso, si no les aparecen las capas, saltan a canales y aparece esto en RGB y vuelven a saltar a capas y debe habilitarles las capas. ¿Alguien tiene más ese error? ¿O todos están bien? ¿Sí? ¿Alguien tiene esa duda? ¿O vamos bien? Si les pasa, la manera que lo podemos solucionar es esa, saltando de capas a canales para que se vuelva a activar. ¿Listo? Entonces vamos otra vez. Generamos nuestro color, nuestra forma, dijimos que lujos vehiculares se ve muy chévere. O lujos vehiculares, está mal escrito, ahí está. Entonces si quiero corregir, pues agrego el texto que me hacía falta y lo ubico nuevamente en una posición correcta para que no vaya a quedar perdido ni tampoco se vaya a escapar del diseño. ¿Listo? Entonces ahí queda. Lujos vehiculares, generamos un fondo muy chévere, tenemos nuestro carrito y adicional lo que yo les había dicho, entonces ustedes ya tienen esos parámetros, crean una nueva capita aquí en la parte superior. Recuerden que los elementos que están abajo son los que están detrás al fondo de nuestro diseño y los que van apareciendo aquí arriba son los que se van sobreponiendo en capas. Entonces, lujos está por encima del carro y del fondo. Y lo mismo que vehicular. Ay, perdón, vehicular. Acá está. Si se dan cuenta, todo tiene una posición. Si yo cambio esta posición y muevo esto por acá atrás, va a seguir estando, pero va a ponerse por detrás y no lo voy a poder ver. Entonces es importante que manejen un orden particular del proceso. Por eso es que yo soy tan intenso con las capas, porque eso les va a permitir facilitar su trabajo. Y digamos que ustedes hicieron este banner y en definitiva dijeron, ay, no, voy a guardar el anterior que me pareció más chévere. Pues tienen varias opciones aquí donde van a ir guardando, sin perderla. Al final, pues ustedes ya van a definir cuál es la que les gusta, pero pueden ir teniendo varias opciones aquí debajo. Entonces, vamos ahí. ¿Qué hago yo entonces? Vamos a agregar las redes sociales aquí a nuestro banner para que la gente sepa dónde nos pueden contactar. Entonces, a mí me parece chévere utilizar contenedores de diseño que permiten ver la información más limpia y clara dentro del espacio. Entonces, haciendo esto, yo vuelvo aquí a los colores básicos, que era blanco y negro, picando acá en estos pequeños cuadritos que aparecen después de los colores. Cuando yo pico, el inmediato me activa otra vez el blanco y yo los modifico.
A ver, denme un segundito que aquí me está escribiendo una chica que creo que tiene otra vez un inconveniente con el WhatsApp, desde el WhatsApp. Ah, no tienes activadas las capas, ya entendí. Mira, cuando no tengas las capas activadas, vienes acá a ventana y en ventana aparece capas. Si yo le quito el check, me van a quitar las capas de acá. Pero si yo vengo a ventana y le doy el check en las capas o F7, él por defecto me las tiene que activar. Espero que te hayas resuelto la duda. Revisa y cualquier cosa yo estoy pendiente aquí del teléfono y voy resolviendo contigo. ¿Listo? Pero así se ubican. Si algo se les pierde del orden que tenemos, vienen acá a ventana. Y aquí están ajustes, capas, caracteres, color, composición de capas, estilos. Hay muchas cosas que les pueden servir. Y eso ustedes lo van cacharreando a medida que van trabajando. Recuerden siempre ir guardando. Archivo guardar como o guardar, que ya lo tenemos aquí creado como sample y con nuestro .psd, o en su defecto, a mí me parece más fácil darle control S, que es guardar el comando. Y le da unos sample 4 y le decimos que sí, que lo guarde. Y le damos a ver, tengo otra pregunta. Denme un segundito. Profe, ¿cómo puedo pegar una imagen y ubicarla o cambiarla de tamaño? Así. Vamos a hacerlo para todos. Vamos a pegar los iconos de Facebook perdón, los iconos de redes sociales. Eso aplica para todas las imágenes. A ver, ¿qué otra pregunta tengo? Vamos bien. Entonces, tenemos esto aquí. Entonces, para agregar una nueva imagen, como hicimos con el carro, venimos acá a Archivo, obvio, siempre en una capa nueva, acuérdense. Tenemos marcada nuestra capa, ingresamos acá a Archivo y le decimos Colocar, acá. Le damos Colocar. Lo buscamos en nuestra ruta de acceso, que era la que nosotros teníamos, en imágenes, pero en este caso yo no quiero las imágenes, sino quiero ingresar a los iconos. Y acá en iconos agarro el de email y le digo colocar. Y él me lo ubica aquí grande. Y le dice que cuando yo lo quiera mover, me va a pedir que lo coloque para instaurarlo ahí. Inmediatamente yo hago eso, entro acá a donde aparece el archivo, pico con el clic derecho y le doy rasterizar imagen y me quita ese candadito que tenía acá en la imagen, que no me va a permitir modificarlo. Cuando yo ya lo tengo acá, le doy control T para seleccionarlo, con Shift arrastro hacia abajo para que no pierda la escala, le doy aplicar, porque él de una vez me pide que aplique los cambios que yo voy a hacer, y para mí no es funcional que tenga estos cuadraditos en cuadritos grises y blancos, pues porque se va a ver terrible. ¿Cómo se los quito? Lo podemos hacer con la varita mágica, que es muy fácil, o también lo podemos hacer con la plumilla. En este caso vamos a utilizar la varita mágica. La varita mágica está en la opción de herramientas y aparece acá marcada con la tecla W. Yo pico en herramienta varita mágica y le quito esta cualidad de contiguo. Mañana les explico cómo funciona, pero pues contiguo es que quita lo que aparece solamente en negro, pero si yo quiero quitar más, le tengo que dar y seleccionar lo que yo quiero quitar. Decías que no. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O ¿Es alguna pregunta o fue sonido adicional? Bueno, creo que fue sonido adicional. Volvemos. Entonces, contiguo quita solo por partes. Es un poquito más controlado. Entonces, si yo quiero quitar, quito esto de acá, selecciono y con Shift pico adentro y selecciono solo la cartica. Y así, lo que yo hago es ir acá a selección, invertir. Al invertir, voy a decirle que borre todo lo que no seleccionó, pero únicamente en esa capa. ¿Sí? Entonces, cuando yo invierto la selección, le doy suprimir
y borro todo lo que aparecía adicional al elemento que ubiqué en mi mesa de trabajo. Como aparece ya en la selección, le digo control D para quitar esa selección, le digo control T para seleccionar mi elemento y lo escalo para poderlo ubicar en donde yo necesito que se vea. En este caso, digamos, vamos a colocar el email aquí. Y hago exactamente lo mismo como arrastrar imágenes nuevas a nuestra mesa de trabajo. Igual, archivo, perdón, antes de, le digo acá una nueva capa y voy acá a archivo, colocar, busco el logo que yo quiero, que en este caso va a ser el de ubicación, lo coloco, le doy enter, le doy control T para escalarlo un poquito, lo centro y vuelvo a utilizar W para hacer una selección directa, ingreso a selección, invierto la selección, borro, perdón, hice algo mal, volvamos. Antes de hacer eso, tengo que convertir el objeto a una capa rasterizable. Acá aparece como si fuese, es un objeto asociado a la mesa de trabajo. Entonces, si yo no lo rasterizo, no me va a dejar hacerle ningún efecto. Entonces, yo le digo, clic derecho, y le digo rasterizar capa. Al rasterizarlo, se quita ese cuadradito. Y ahora sí le doy, perdón. Ahora sí le doy W, pico en el diseño para seleccionar todo lo que es negro, entro a selección, invierto la selección, borro y ya me queda con Command D mi elemento sin fondo. Lo selecciono con Control T, lo escalo con Shift sostenido y luego lo toco y lo ubico donde a mi gusto se va a ver bien. Acá. Y le digo Enter para que él me guarde la ubicación. Y hago lo mismo con el de WhatsApp. Vuelvo acá, una capa nueva, selecciono, entro a archivo, colocar, busco el icono de WhatsApp, le digo colocar, me lo vuelve a colocar ahí, con Shift sostenido, lo escalo un poquito, lo ubico, le doy Enter, vengo a W, que es varita mágica, selecciono lo negro, con Shift selecciono lo otro negro, vengo a selección, invierto la selección, suprimo, la embarré otra vez, se me olvida la parte importante del proceso. Selecciono mi diseño y le doy acá rasterizar capa. Se me olvida siempre rasterizar. Entonces, otra vez, ahí está, rasterizado, le damos W, picamos en el negro y picamos en el negro, entramos a selección, invertir, suprimimos, le damos control D para quitar la selección, control T para seleccionar los modificadores de posición y con Shift arrastramos a un tamaño proporcional que nos diga que sí o que nos funcione y le decimos que aplique todos los cambios que le hicimos y lo ubicamos acá. Le damos Enter y ya nos queda ubicado. ¿Qué haría yo adicional para esto? Para que se vea mejor y más organizadito, lo selecciono a los tres al tiempo, el email, la ubicación y el WhatsApp, y les doy control T a los tres. Sutilmente les cambio la posición, el escalado, y los ubico mejor. Digamos que acá, y le doy Enter. Y él me los modificó los tres al tiempo. Y yo voy a generar un contenedor acá en una nueva capita, y le vamos a decir que quiero un contenedor de este tipo, pero que tenga los bordes redondeados. Entonces selecciono el de rectángulo de bordes redondeados y antes de colocarlo de una vez le asigno un color. Yo quiero que sea blanco. Y simplemente lo cambio de posición y arrastro y coloco mi contenedor de fondo blanco. Y ahí queda ubicado. Que no quiero que se pierda lo que está detrás y que se vea un poco el círculo que yo creé. Selecciono mi capa, me vengo a opacidad
y en opacidad bajo la opacidad un porcentaje y en la pantalla voy viendo que se permite ver lo que está debajo. Hasta cierto punto me gusta o no me gusta. Si definitivamente lo quiero muy clarito, pues lo dejo ahí. Si quiero que la letra se vea más, lo ubico dependiendo de lo que yo quiera o a mi gusto personal, como lo quiera ubicar. Digamos que lo vamos a dejar ahí en 75, que me va a permitir diferenciar que tengo un rectángulo donde voy a colocar una información importante y que va a permitirme ver lo que está detrás en una tonalidad distinta. Ahí está. ¿Y qué hago para colocar los datos? Otra vez, me paro en una capa nueva, le digo texto, pico acá y escribo 312 425 28 56 59. Ese va a ser mi número de teléfono. Lo coloco acá, lo corro, selecciono con texto, comando, control A, y le digo que quiero una tipografía muy fácil de leer, una tipografía que se llama Futura. Es una de las más sencillas. La asigno, le digo que sí, y que me la deje de un tamaño más pequeño. Pero lo que yo puedo hacer es seleccionarla toda y volverla más pequeñita. Con Shift, ubicarla acá, y adicional a eso, decirle que la aplique, la selecciono nuevamente, y yo no quiero que sea blanca, sino que quiero que sea de color negro. Entonces entro a los modificadores de color en la parte superior, pico en el color, bajo y busco el oscuro, el negro, y le digo OK, y ya él lo va a pintar de color negro. Y simplemente lo que yo hago es acá, ubicarlo acá donde dice WhatsApp, y si quiero el dato siguiente le doy Alt, y si ven que cambia la flechita, lo arrastro, y lo arrastro, y ahí ya creo yo un email, Pepito Pérez Parra, no, digamos que lujos arroba gmail.com, muy grande. Y la ubicación, le doy Enter para que me permita modificar el otro texto. Y acá selecciono, perdón, le doy, lo ubico, selecciono el siguiente y digo que la ubicación va a ser en la carrera sexta, número 21, 52 o 25, un número, el número que ustedes le asignan. Y acá entonces me va a indicar que está montado el texto sobre el logo. ¿Qué tengo que hacer? Pues me paro en la capa que tiene ese texto, le doy control T para seleccionarlo y con las herramientas de proporción y Shift sostenido lo escalo para que me quede ajustado, no vaya a perderse ese texto y no se vaya a ver mordido. Hago exactamente lo mismo con Enter para deseleccionarlo, pico en la dirección, control T, escalo y le doy Enter y ubico esa información ahí. Así voy generando ya mi diseño muy básico y muy formal para poder ir trabajando. Entonces, este es como el ejemplo básico de cómo se hace. Vamos a entrar a internet para enseñarles cómo se descargan las fuentes tipográficas y cómo se utilizan en nuestro programa. ¿Listo? ¿Hay una pregunta hasta el momento? ¿O todo claro, todo fine? Supongo que sí. Entonces arrancamos. Entramos acá a internet. Nuestra página de descarga de fuentes se llama www.dafons.com. Esta es la página de descarga de fuentes. Le doy Enter. Nuestro compañero en la clase pasada nos había comentado que cómo se denominaban las familias tipográficas. Acá hay muchísimas. Hay una infinidad grandísima. Las que vienen por defecto son estas que podemos visualizar acá. Pero si nosotros somos inquietos o buenos buscadores, podemos entrar a TVO y Cómic, y en TVO y Cómic activamos acá esta opción que me deje ver 100 tipografías, y voy a empezar a encontrar muchas opciones navegables. Estas fuentes todas son gratuitas. Y adicional a todas estas que habían acá,
tengo más páginas donde yo puedo seguir consultando. Tengo de la 1 a la 47. Solo en esta tipografía que es así como gordita y como con texturas y cosas así como escritas a mano alzada. Aquí ustedes pueden encontrar muchísimas opciones. Tipografías con rellenos, tipografías como globitos y ir buscando la que a ustedes les parezca más interesante. Adicional a estas, aquí están estas que se llaman fantasía, que vienen animación, TVO, Groovy, Old School. Estas Old School son muy chéveres porque son así como tipografías rectas básicas, muy funcionales y muy fáciles de leer. Y así tal cual hay muchísimas opciones, con distres desgastados, rellenas o con distres y desgastados en general, con tramas. Hay muchísimas opciones. Acá es solamente buscar y ubicar la que más quieran desarrollar. Aquí hay muchísimas. Estas de distorsionadas también son chéveres. Tienden a pesar un poco más, pero también funcionan bien, que tienen así como esos desgastados todos chéveres, como muy modernos. Eso también les puede servir para que ustedes aprendan a organizar y utilizar las tipografías más adecuadas para sus artes. Y como las hay así desgastadas, también las hay muy bonitas que se llaman las letras caligráficas, que están por acá. En las caligráficas viene toda esta línea de tipografías cursivas, muy llamativas, difíciles de leer, pero muy bonitas, que nos pueden servir para títulos o para frases específicas y funcionan. Aquí en este caso hay 227 páginas donde ustedes pueden ingresar a buscar muchas tipografías. Y así sucesivamente pueden ir ubicando. Las básicas que a mí me gusta utilizar son las sans serif, que son las tipografías rectas, que en esta gama hay cualquier cantidad de tipografías rectas, sin serifas o sans serif, y también igual. O las que son serifadas, que son las serif. Las que son bonitas para trabajar textos muy pequeños y que son de un poco espacio, que siempre tienen sus serifas y sus ubicaciones de un trazo muy finito. Hay algunas que están por defecto ahí, pero pues el común denominador es que tengan estas paticas, todas las tipografías en esas posiciones. Esas son las serifas. ¿Cómo se descargan las tipografías? Digamos que a mí me gustan las sans serif y voy a buscar, la puedo ubicar por nombre, puedo escribir el nombre si yo me sé el nombre de la tipografía, o a mí me parece que, digamos que busquemos una que me parezca interesante. Por acá en el 5. Esta Brown Gold está chévere. Esta Vico me parece bonita, porque es una letra básica y tiene muy buen espacio entre letras para poderla leer. Y así hay muchas. Pero vamos a hacerle el ejemplo con esta. Así. Entonces, ¿qué hago yo acá? Me desplazo hasta este lado y le doy descargar. Descargo el archivo. Él me genera mi descarga acá en descargas. Yo le doy doble clic o ingreso a las descargas desde mi pantalla y entro acá y él me descarga un zip. Ese zip o RAR, dependiendo. Este caso es un RAR. ¿Qué hago yo? Lo descomprimo. Extraer todo, igual que como hicimos con el programa. Le decimos que lo descarguen, que lo dejen descargas. Le decimos que extraiga ese archivo. Y él por defecto me va a descargar esto. Así. ¿Cuáles son los archivos que a mí me sirven? Estos que tienen esta carpetica, que tiene como una pequeñita aquí al lado. O que en su defecto se llaman archivo de fuente on type. Estos. Estos son los instalables en el computador. Esos otros son cosas de relleno. Entonces digamos que este. ¿Qué le hago yo? Le doy doble clic y él por defecto me va a abrir esta otra pantallita. Acá está. Cómo se ve la fuente en distintos tamaños. Y acá dice imprimir e instalar. Y entonces yo le digo instalar. Hace su proceso de instalación. Llena su barrita en verde. Queda instalada. Yo salgo de acá. A título personal y por seguridad, no borren su carpeta de fuentes.
Si ya la descargaron, borren el zip y cojan su carpeta de fuente, la cortan y la guardan en su archivo raíz de trabajo. Crean una carpeta que se llame fuentes o fonts. Y le dan doble clic y la pegan ahí. ¿Por qué? Porque en dado caso, si mañana se les pierde el archivo o cualquier cosa pasa, ustedes tienen su archivo de respaldo y tienen toda su información guardada en la misma carpeta. Entonces, si este computador de acá mañana falla, yo saco esos archivos y lo trabajo en otro computador y tengo toda la información completa para trabajar. Ya la tengo ahí guardada, minimizo eso y me vengo acá para mi programa. Y acá selecciono un texto, digamos que este. No, el de lujos no, el de vehiculares. Selecciono mi texto de vehiculares y vengo acá al buscador de fuentes y como ya me sé el nombre, digo que es la tipografía Vico y le doy Enter y ya él la ajusta y me coloca la fuente que yo instalé o descargué. Y así de sencillo se hace. Igual queda en la reunión, denme un segundo, miro si estamos grabando todavía para evitar de pronto conflictos. Sí, sí estamos grabando. Entonces, así se descargan las fuentes, la página está acá. Si a ustedes no les gusta esas que tenían, tienen todo este banner de búsqueda para ubicar. Si de aquí a mañana necesitan hacer un diseño mexicano, aquí hay tipografías de tacos y cosas mexicanas y todo ese tipo de procesos. Si quieren hacer algo para japoneses y chinos, también aparecen cosas para ese tipo de tipografías. Esto pues no se entiende, pero existen unas que son muy similares y pueden funcionarles. O si necesitan algo que sea asociado como a fechas especiales, como San Valentín, Navidad, Halloween, acá también encuentran ese tipo de cosas que les pueden servir. Hay muchísimas. Bueno, en fin, definitivamente esta página es para que ustedes entren, busquen y cacharreen todo lo que se les ocurra. Digamos, esta de ciencia ficción también tiene tipografías escalonadas muy chéveres, diferentes a las básicas normales, pero hay que tener, sobre todo no con estas, hay que tener cuidado con estas, con las distorsionadas como estas o como a veces estas, que tienen demasiados elementos y hacen que los programas bajen su rendimiento porque pesan mucho, porque tienen muchos elementos en cada tipografía. Entonces, si ustedes no tienen una máquina tan rápida, no es tan recomendable que utilicen esas letras tan llenas de detalles porque van a bajarles el rendimiento de sus máquinas. Entonces van a decir, es que esto no me abre y trato de hacer un cambio y se demora mucho porque las fuentes tienen muchos elementos. Entonces, ubican ustedes una fuente que sea chévere, agradable, que tenga las características que ustedes quieren para su trabajo y esa es la que pueden utilizar. Y así van cambiando ese tipo de elementos acá. Entonces le vamos a dar guardar a nuestro ejemplo y ese es el desarrollo que se debería hacer ahí. ¿Qué hago yo entonces? Ya teniendo esto que es como nuestro primer banner, vamos a cerrarlo y vamos a hacer la extracción de una imagen. Le damos archivo, abrir, buscamos en nuestra carpeta de imágenes y le vamos a decir que vamos a recortar esta carne. Y le decimos que sí, que le dé acá OK. Y esta carne por defecto viene con un candado cerrado y viene con una marca de agua y viene con unas hojas y viene con fondo blanco. Y yo quiero sacar solo la carne para poderla publicar en otro elemento o en otra publicación o coger y hacer un fotomontaje y cambiarle ese rojo tan pálido por un rojo más intenso para que funcione en mi publicidad. Eso va a pasar con cualquiera de los elementos que ustedes trabajen. Si van a hacer publicidad para helados, para empanadas o para salchipapas o hamburguesas, lo que ustedes quieran. Todo aplica igual. Ustedes se les entregan o ustedes toman una foto y siempre les va a salir con un fondo blanco o con un fondo opuesto de otro color. ¿Cómo se quita? Le damos control J, tenemos nuestra original ahí quietica y le damos ocultar y vamos a trabajar únicamente con esta.
En control J la duplicamos, le damos control más para acercarnos y para ir recortándola. ¿Cuál es la herramienta que por excelencia a mí me gusta utilizar para recortar? La plumilla. Le doy P, la herramienta P me activa la plumilla que está acá, en esta parte, y yo la pico y ella tiene una subdivisión. La plumilla de forma libre, la plumilla para agregar más puntos, para quitarlos o la de modificar. Vamos a hacer entonces el trazo con plumilla y vamos a empezar a dibujar por encima de nuestro elemento. Si yo pico, me hace una línea recta. Si yo pico y sostengo y voy girando, me hace una línea curva más orgánica de acuerdo a lo que yo vaya haciendo. A mí este pedacito de acá me parece que no se ve tan bien, entonces se lo voy a quitar y voy a ir perfilando. Si me quiero mover sin necesidad de hacer cambios, pico la barra espaciadora, oprimo la barra espaciadora y se activa una manito y yo me muevo para reubicar mi espacio y continuar recortando. Y voy haciendo mi recorte de la manera más precisa o más sutil. O de pronto digo, yo no lo quiero que salga tan exacto el borde del diseño que tiene de la imagen porque se ve un poco borroso. Entonces, pues yo a mi título personal muerdo un poquito más la imagen para que no salga tan marcado. Entonces voy moviéndome con la barra espaciadora, activo la manito y voy silueteando todo mi diseño o todo mi pedazo de carne, en este caso. Entonces digamos que todos estos pedacitos feos yo no los voy a sacar. Quiero que sea más pulida la forma y voy haciendo con la plumilla mi silueta de la carne. Entonces, la voy ubicando así, pico, selecciono y voy generando todo el diseño. A veces ni necesariamente no tiene que ser un calcado exacto, sino que uno le puede ir modificando cosas, detalles que usted definitivamente ve que no le van a aportar y que se va a ver como más bien feo, pues su merced mismo va a modificar eso y va ajustándolo paso a paso para ir recortando de la mejor forma todo su diseño. Y así vamos sacando, por decir estos cachitos acá, eso no me parece tan chévere. Así, tan, tan, tan. Y acá la cerramos. Aquí ya tenemos nuestra selección básica y le decimos, sin salir de ahí, de la plumilla, damos clic derecho y le decimos hacer selección. Y activamos acá con OK. Y me va a activar las hormiguitas alrededor de todo lo que yo hice la silueta. Vengo a selección, le doy invertir y en invertir voy a borrar todo lo que está por fuera de la carne y le doy suprimir. Y tengo mi imagen recortada. Le doy control D para quitar esa selección y ya puedo utilizar mi trozo de carne como un elemento suelto. Lo voy a ubicar acá en el centro. Le digo control L y en esos parámetros de niveles quiero hacer que sea una carne más roja, más brillante y con unas sombras más definidas. O definitivamente la quiero dejar pálida como por defecto venía. Así. Pero pues visualmente no se va a ver tan llamativa si yo la dejo así. Entonces para eso utilizo los niveles, le ajusto estos parámetros, modifico y empiezo a notar que se ve más oscuro los bordes y más brillante o más roja la pieza de carne. Con esos niveles establecidos yo le digo, listo, ok, ahí está bien. Y hago mi comparativo. La original versus la que yo voy a trabajar. ¿Sí ven la diferencia? Es súper sencillo de hacer, pero pues se va a ver mejor. Entonces, ya teniéndola acá, pues va a quedar flotando en el aire. Entonces, ¿qué hago yo? Le doy más
y ubico entonces una sombra proyectada que quiero colocarle. ¿Cómo la hago? Entro a B, que es mi herramienta de pincel, o la activo desde acá. Busco un grosor de pincel más alto que el que tengo. Digamos que este va a estar bien. Y simplemente con negro activado voy a dibujar una sombra que debería estar acá. Así. Dibujo mi sombra, así, sin mayor misterio. Así, ahí la tengo. Y ahora la ubico correctamente. La selecciono y la mando hacia abajo para que esté por debajo de la carne y no por encima. ¿Qué más le tengo que ajustar? Las características de opacidad para que no sea tan marcada. Y le doy Enter. Y ahora cojo el borrador que se activa con la letra E. Le doy un tamaño más grande y empiezo a perfilarla para que la sombra salga, pero que no sea tan marcada ni que se vea como una cosa sobrepuesta, sino muy sutil. Y así voy teniendo una sombra un poco más ajustada a lo que yo quiero. Definitivamente digo, no me gustó, está muy clarita. Subo la intensidad o la bajo, la voy modificando porque la tengo en una capa aparte donde no me va a generar ningún error ni ningún cambio. Teniéndola así, yo digo, listo, así me gustó. Guardémosla como sample 5. Sample 5. Perdón. Sample 5. Y le doy aquí, guardar. La guardo y digo, bueno, está bonita, pero quiero meterle algo más. Entonces hago un fotomontaje. Me vengo acá para internet. Y en internet digo, voy a buscar una textura de madera. Pico y busco una textura de madera que me parezca chévere, interesante y bonita, dentro de las que ya existen acá. Y digamos que para los colores que yo estoy manejando, esta podría funcionar. La selecciono, la copio y me vengo aquí para el programa y en una capa nueva, que debería estar acá de primeras, le doy comando V, la pego, le doy control T, la ajusto y aparte de ajustarla, me alejo con control menos, la vuelvo más grande, la ubico en el centro y con los modificadores y con control le puedo dar una pequeña perspectiva para que mi carne no parezca puesta ahí en una mesa que no se ve, que se ve como apaisada, sino como un poquito más organizada en cuanto a la posición. Digamos que yo la voy a ver así, como si la estuviese viendo en una mesa de parrilla. Le doy Enter y queda así ajustada. Y digo, control 0 para acercarme y quedarme ahí. Control menos un poquito. Y para mí está muy alto el color de la madera. ¿Cómo lo puedo bajar? Selecciono, hago una nueva capa, pinto con blanco y ese blanco que tengo yo aquí, le digo acá luz suave y modifico estos parámetros. Lo puedo dejar más claro o de por sí puedo decirle no quiero una luz fuerte, entonces va a quedar más llamativo. O quiero una sobreposición, va a cambiar. O voy a hacerle una trama, no va a verse ninguna diferencia. O quiero aclararlo. Hay muchas opciones. O quiero darle color. Y si ven que es el opuesto, entonces se va a ver gris. O una diferencia. Hay muchas opciones. La verdad, esto es de utilizar la imagen y ir modificando parámetros.
En mi caso, yo quiero que se vea más clarita. Entonces aquí la ubico y en luz suave modifico la opacidad y también puedo modificar el relleno. Y se va a modificar parámetros muy sutiles que me van a permitir ver diferente la imagen. Y le doy Enter y tengo el cambio. Si no lo percibo, pues activo y desactivo con el ojito. Acá está sin efecto, acá está con efecto. Creo que alguien me está escribiendo en un segundito. Ya miramos. Ya Lena. Ah, ya la agregaron, súper. Y así se va haciendo el proceso. Entonces, vamos a dejar hasta aquí por hoy. Mañana nos vamos a encontrar nuevamente en clase. Lleven sus propias imágenes para trabajar. Yo les había comentado que empezaran a analizar qué proyecto querían hacer para su trabajo en general. Lleven ya sus imágenes o si tienen sus propias fotografías de trabajo, llévenlas y vamos a hacer entonces nuestra clase también presencial enfocada a cada producto que ustedes vayan a manejar. Yo los voy guiando y ustedes van resolviendo. ¿Listo, chicos? Les agradezco muchísimo por la participación, por estar conectados y concentrados revisando. Como les digo, yo descargo el video y lo envío a YouTube para que ustedes lo puedan visualizar y tengan material de apoyo para su trabajo. Les agradezco mucho por la participación. Nos encontramos entonces el día de mañana a la 1 de la tarde. Igual, los que puedan ir en la tarde, chévere, y los que puedan ir de 3 a 5, genial. Los chicos que de pronto están en la reunión y que todavía no me han ayudado con lo del correo electrónico, porfa, les recomiendo que lo puedan agregar ahí al grupo o me escriben a mi WhatsApp para yo poder generar la planilla de matrícula y que todos quedemos matriculados. Hay una pregunta de parte de Viviana Romero, te escuchamos. Buenas noches. No, pues más de una pregunta, profe. Es que yo tengo un inconveniente y esta semana no puedo asistir a clase porque por temas de trabajo no estoy en FUSA. No Ok, sé si puedo volver después o pues ya las sí, fallo. claro. Pues la idea es que estas clases virtuales se crearon para las personas que quieren reforzar conocimiento, uno, y también para las personas que tienen, digamos que no tienen la posibilidad de estar en la clase presencial, pero que quieren hacer la capacitación con toda la buena intención. Entonces yo creé este espacio que va a ser semanal para que en esta clase sea más práctico y ustedes vean cómo se trabaja y en las clases presenciales pues lo podamos desarrollar. Esa sería como la única particularidad, pero pues bajo el interés que tú tienes, bienvenida, aquí te espero en las clases virtuales. No van a ser muchas porque pues tenemos otro tipo de parámetros, pero sí vamos a estarnos apoyando de esa manera para poder trabajar todos de la mano. Muchas gracias, profe. Sí, pues voy a hacer todo lo Listo. posible y el jueves alcanzo a la última clase. Y si no, pues... Claro, sí señora, yo te espero allá. Estamos en el salón 106 en lo posible. Yo ya conseguí el video BIM. Mañana hacemos nuestra primera prueba con él para que podamos ir visualizando lo que vamos haciendo. Pero ya con esto ustedes tienen para que resuelvan mañana súper chévere. Te escuchamos, Astrid. Joana, ¿tienes una pregunta también? Profe, en cuanto descargues el video, ¿nos puedes compartir el link, por favor, en el grupo de Claro, cómo lo encontramos por YouTube? Muchas gracias. claro, yo lo voy a descargar de acá y lo subo a YouTube y les comparto al grupo el video para que ustedes lo tengan y lo puedan consultar. No hay ningún inconveniente con ello. ¿Alguien más Gracias, tiene profe. otra preguntita? ¿O todos estamos organizados? Bueno, chicos, les agradezco muchísimo por la participación en nuestra clase. Espero que descansen, que pasen una muy excelente noche y entonces pues nos encontramos mañana ya con su trabajo, con sus imágenes y sus cositas para que vayan trabajando y pues nos encontramos mañana en clase. ¿Listo, chicos? Les agradezco mucho. Ya me voy a poner a organizar el video para subirlo al grupo. Gracias, profe. Gracias, Feliz profe. noche. Profe. Listo, Gracias. Feliz chicos. noche. Nos vemos entonces mañana. Muchas gracias por la participación. Feliz noche para todos.
Detener la grabación.